Muy buenos días, queridos hermanos en el Señor. Deseando un buen día a cada uno de ustedes, queridos hermanos de la comunidad parroquial Cristo Salvador y de las demás personas pues que nos sintonizan en el YouTube. Hoy, este día, estamos recordando la fiesta del Santo Cristo de Esquipula, una celebración pues muy popular y peregrinación pues de distintos lugares de Centroamérica. Nos dice una de las citas bíblicas de los Gálatas 6:14, expresa estas palabras en esta fiesta del Cristo de Esquipula: que nuestro único orgullo sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tenemos la salvación, la vida y la resurrección, y por Él hemos sido salvados y redimidos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Estamos en esta primera semana del tiempo ordinario, en este día viernes 15 de enero, pero también vamos a tener las lecturas del día, ya que esta memoria libre pues es siempre para todos, pero en la liturgia pone pues más que todo las lecturas propias del día que estamos llevando pues durante cada día. La primera lectura de la carta de los Hebreos, capítulo 4, del 1 al 11, y el Salmo responsorial, el Salmo 77, y el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, del 1 al 12. Vamos a prepararnos espiritualmente pues en este momento a la lección divina, la celebración de la palabra de Dios. Y el canto de entrada o de inicio será Vamos cantando al Señor, página 7. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad, que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La roca que nos salva es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, del 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4.
pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Por el agujero bajaron el enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, le dijo: ¿por qué piensan así? Que es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron admirados, asombrados, y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, llevamos la lectura continuada en esta semana de la carta a los Hebreos, hoy en el capítulo 4, del 1 al 11. Empeñémonos, queridos hermanos, por tanto, en entrar en aquel descanso. La lectura de hoy habla mucho del descanso o el reposo. En un primer sentido, hermanos, se refiere a la historia del pueblo de Israel en el desierto. Dios lo destinaba a la tierra prometida, donde encontrarían el reposo después de 40 años de peregrinación por el desierto. Pero, por haber sido infieles a Dios, no merecieron entrar en ese descanso. Las generaciones que salió de Egipto no entró en Canaán, Moisés tampoco. En otras ocasiones se habla del descanso del sábado, imitación del descanso de Dios, el séptimo día de la creación. También del descanso de Cristo Jesús en el sepulcro, después de llevar a cumplimiento la misión que el Padre le había encomendado. El reposo del sábado santo. El autor de la carta a los Hebreos atribuye el que los antiguos no entraran en el descanso a su desobediencia. Quiere pues que los cristianos aprendan la lección y no caigan en la misma trampa que los israelitas en el desierto. Tienen que ser perseverantes en su fidelidad a Dios y así conseguir que el Señor lo admita al descanso verdadero. Por eso el descanso de Dios, el que nos consiguió Cristo con su entrega pascual. Por eso le recomienda encarecidamente: empeñémonos en entrar en aquel descanso, para que nadie caiga siguiendo aquel ejemplo de la desobediencia. El descanso verdadero no es el de una tierra prometida, ese es un descanso hemisférico. El verdadero es llegar a gozar de la vida, la felicidad total con Dios en la escatología. Y aquí es Cristo Jesús el que, como nuevo Moisés, nos quiere introducirnos en ese descanso definitivo al que Él ya ha llegado. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar el pecado. Nos dice hoy el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, del 1 al 12. Un texto muy importante para nuestra vida cristiana, nuestra fe. Es simpático y lleno de
intención teológica el episodio del paralítico, a quien lo bajan por un boquete en el tejado y a quien Jesús cura y perdona. Es de admirar ante todo la fe y la amabilidad de los que echan una mano al enfermo. Lo llevan ante Jesús sin desanimarse a pesar de la dificultad que implica hacerlo. A esta fe responde la acogida de Jesús, su prontitud en curarlo y también en perdonarlo. Le da una doble salud, la corporal y la espiritual. Así aparece como el que cura el mal en su manifestación exterior y también en su raíz interior. A eso ha venido el Mesías, a perdonar. Cristo ataca el mal en sus propias raíces. La reacción de los presentes es variada. Unos quedan asombrados y dan gloria a Dios. Otros ya empiezan las contradicciones. Es la primera vez en el Evangelio de Marcos que los letrados y las autoridades, ¿verdad?, se oponen a Jesús, se escandalizan de que alguien diga que puede perdonar los pecados si no es Dios. Y como no pueden aceptar la divinidad de Jesús, en cierto modo es lógica su oposición. Para meditar, ¿qué me dice el texto hoy? Queridos hermanos, cada uno de nosotros está invitado hoy a perseverar en la fidelidad para merecer ese descanso último y perpetuo, el que nos prepara Dios. Por eso el domingo último, el domingo, ¿verdad?, sin lunes, caminamos hacia adelante. O sea, el reposo está en el reino que Cristo nos prepara. El reposo está en Dios. Mejor, nuestro reposo es Dios. Pero somos conscientes de que sentimos las mismas tentaciones de distracción, de desconfianza y hasta de rebeldía. Como los israelitas merecieron el castigo, también nosotros podemos, por desgracia, desperdiciar la gracia que Dios nos ofrece. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos, pero de nada les sirvió porque no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. Los creyentes sí entraron en el descanso, los incrédulos y rebeldes no. ¿Nos sentimos acaso nosotros asegurados contra el fracaso y la posibilidad de desperdiciar la gracia de Dios? Cuando rezamos este salmo, no olviden la acción de Dios, sino que guarden sus mandamientos para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinencia. Lo aplicamos fácilmente a los judíos, o nos sentimos amonestados nosotros mismos ahora. Queridos hermanos, ser buenos un día o una temporada es relativamente fácil. Lo difícil es la perseverancia, el haber empezado bien, no en garantizarla de llegar a la meta. El estar bautizado o rezar algo no asegura automáticamente nuestra salvación y nuestra entrada en el reposo último. Escuchamos la palabra, celebramos los sacramentos y decimos oraciones, pero lo hemos de hacer bien con fe y llevan a nuestra existencia el estilo de vida que Dios quiere de nosotros. Es lo que nos invita a hacer la carta a los hebreos. Hermanos, lo primero que tendríamos que aplicarnos nosotros es la iniciativa de los que llevaron al enfermo ante Jesús, a quien ayudamos a nosotros, a quien
llevamos para que se encuentre con Jesús y lo libere de su enfermedad, sea cual sea, o nos desentendemos con las excusas de que no es nuestro problema o que es difícil de resolver. Además, nos tenemos que alegrar de que también nosotros, Cristo nos quiere curar de todos nuestros males, sobre todo el pecado que está en la raíz de todo mal. La afirmación categórica de que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados tienen ahora su continuidad, su expresión sacramental en el sacramento de la reconciliación, por mediación de la Iglesia a la que Él ha encomendado este perdón. Es el mismo Cristo lleno de misericordia, como en el caso del paralítico, quien sigue ejerciendo su misión de perdonar. Podemos reflexionar hoy en qué personaje de la escena nos sentimos retratados nosotros. En el enfermo que acude confiado a Jesús, el perdonar, como buenas personas que saben ayudar a los demás. En los escribas que cómodamente sentados, sin echar una mano para colaborar, si son rápidos en criticar a Jesús por todo lo que hace y dice. O en el mismo Jesús que tiene buen corazón, libera del mal al que lo necesita. Oremos. Señor, tú nos has dicho que cualquier cosa que te pidamos en nombre de tu Hijo nos será concedido. Te pido que me des un corazón solidario. El Señor esté con ustedes y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Deseo un buen día y una buena reflexión que hemos hecho, que eso nos ayude para alimentar más nuestra fe y peregrinar como el pueblo de Dios hacia la tierra prometida, hacia el reino que ya está entre nosotros. Bendiciones a todos, la comunidad parroquial, a todos, la familia, los jóvenes, los niños, los ancianos. Tu párroco, Padre Joaquín Álvarez, Parroquia Cristo Salvador. Buen día a todos. ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares obedece? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida y el pecado con su muerte perdonó? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz.